indígena y sobre todo la población más desprotegida de nuestro estado de Guerrero, ubicados nosotros en la montaña y también en la Costa Chica, donde habitan los Mepá, Nasabi, Nahuas, afromexicanos y en la parte costeña los amuzgos. Para nosotros, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, es un gran reto defender los derechos en una situación tan adversa, tan violenta, tan oprobiosa, tan difícil. No solamente como defensores y defensoras, sino sobre todo como ciudadanos y ciudadanas que vemos desbordar los márgenes de la legalidad en detrimento de la vida, de la libertad, de la seguridad, de una vida digna. Por eso les agradecemos y ante todo nos complace decirles que nos estarán acompañándonos en esta presentación la doctora Ángela María Buitrago, que con mucho gusto tuvo pues a bien darnos su tiempo para estar con nosotros. Agradecemos. Igualmente estará el representante de la oficina en México, Guillermo Fernández Maldonado. Le agradecemos también su participación, su presencia. Es una representación muy significativa por lo que ha sido el trabajo de la ONU Derechos Humanos en México. Igualmente al colega, compañero, amigo, socio de Tlachinolan, Luis Hernández Navarro, un periodista de mucho prestigio que pues igualmente ha estado siempre muy cerca del trabajo que realizamos en Tlachinolan. Vamos a iniciar esta presentación. Estará en primer término la doctora Ángela María Buitrago haciéndonos los comentarios y posteriormente estarán los demás compañeros para que puedan participar. Al final de las presentaciones tendremos un espacio para algunos comentarios, preguntas, sobre todo acerca de lo que aquí se informe y con mucho gusto estaremos contestando. Pues nos da gusto sobre todo decirles que este informe en verdad es producto de muchas manos y de muchos corazones, de todo el equipo de Tlachinolan que conformamos aquí en Tlapa y en Ayutla de los Libres y Chilpancingo. Tenemos 3 sedes y los 26 compañeros y compañeras han contribuido en esta obra. Obviamente no es una obra inerte, es una obra viva, porque aquí están plasmados las historias, la memoria, las luchas, las tristezas, los dolores, los sacrificios, esa fortaleza, esa indignación de lo que han dicho las madres y padres de los desaparecidos. Tu nombre que nunca olvido. Es una frase que resuena en todo el estado de Guerrero y en México de las madres y padres que en su corazón y en su mente día y noche está el nombre de sus hijos y de sus hijas, de sus esposos y sus esposas que nunca van a olvidar. Y en esa memoria intangible es como hemos elaborado este informe, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la indignación de lo que significa no tener al hijo o a la hija amada y estar esperando que llegue en la puerta. En esa tesitura es como hemos escrito. Este escrito no es algo frío, es algo cálido, es algo que nos conmueve, es algo que nos da coraje, pero al mismo tiempo nos obliga a la necesidad de escribir las realidades que suceden en la montaña y Costa Chica de Guerrero. Vamos a dar inicio con la doctora Ángela, con sus comentarios. Le agradecemos bastante, en verdad, porque sé que su agenda es muy apretada, pero su corazón
es muy generoso. Gracias, doctora Ángela. Querido Abel, para mí es un gusto poder participar en el análisis de un informe como el informe que he recibido de Tlachinola en este 27º aniversario. Creo que es importante empezar a entender que el informe de Tlachinola, de acuerdo a lo que está contenido, permite llevar una clara comprensión de algunos elementos que quisiera poner en primer lugar con una frase que utiliza el mismo informe, tratando de entender lo indescifrable. Creo que Tlachinola desde hace 27 años acompaña, ayuda, aconseja y además forma un bloque muy fuerte para las personas que lo necesitan tanto en la montaña como en la Costa Chica. Creo que Tlachinola se ha comprometido a través de este informe a mostrar una realidad absolutamente particular que está descrita también en la parte introductoria de este informe y que lleva en cada una de estas palabras a entender que cada historia, cada nombre nos deja enseñanzas indelebles. Pero miren cómo dentro de esta cada historia y cada nombre, no solamente las enseñanzas indelebles para Tlachinola, sino que sería muy importante también para el país, para México. Entender que detrás de cada ser humano, de cada nombre y de cada persona, hay una historia que no se puede olvidar y sobre todo que tiene que haber una investigación frente a esta clase de violaciones. Hay una introducción para Mauricio, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa, que creo que muestra en toda su extensión lo que deja ver el informe de Tlachinola y lo que deja ver dentro de una investigación exhaustiva, seria, comprometida, y que ha reflexionado a través de los casos reales que atiende Tlachinola y que son parte del ejercicio de investigación. ¿Dónde amarraré este dolor que enciende la esperanza? Creo que cada uno de estos pasos que se dan en términos de la búsqueda de los factores, de las complejas interrelaciones que existen en términos de la violencia que desangra un país, debe ser indiscutiblemente la esperanza en alguien, en algo, en la institución, en el grupo, pero sobre todo en la conciencia de México para poder descifrar todos estos factores que vamos a ver que han sido mencionados en ese informe de manera detallada, con cifras, con un análisis transversal y diríamos a estilo de corte transversal, de ver cómo ese informe muestra unas realidades de un país que se transversaliza en violencia, en violación de derechos humanos, en etiquetamientos, en desconocimientos del otro, en dinámicas del poder a través de violencia, que vamos a tratar de mirar de una u otra manera en esas 400 y tantas páginas que tiene el informe, que permiten empezar a tratar de entender lo indescifrable, como lo dice Tlachinola, pero también que permite buscar caminos en donde efectivamente se pueda comprender cuáles son las rutas que debe tomar un Estado, que debe tomar un país para lograr romper estos esquemas que lo único que hacen es cercenar desde el mismo momento la dignidad de los seres humanos. Desde ese punto de vista, vemos cómo en toda la narración no solamente se genera una violencia criminal que pretende apoderarse del territorio nacional, a pesar de que se radica en un estado como el estado de Guerrero, pero que al ver la violencia generalizada se puede trasplantar automáticamente a muchos de estos estados, que pretende no solo apoderarse de ese territorio nacional, decía, sino que coopta a las autoridades en muchas regiones del país, entendiendo que también genera entonces conflictos lacerantes, no solo desde lo criminal, sino también desde lo institucional, que desvía su función en particular y que permite decir desde ese punto de vista que las estadísticas que nos presenta el informe de Tlachinola en este 27º aniversario deja la clara realidad de una alta impunidad, de lo que definitivamente también debe hacerse un énfasis particular,
no solo en la mención de cada uno de los delitos en concreto y de los hechos que se reproducen en este informe, sino que también podemos decir que la justicia, la actuación, la posibilidad de buscar a alguien que encuentren como parte de la posición de garante, de entender que deben ser protegidos, reproduce estas dinámicas de violencia y de desangre. Creo que es fundamental entender que en el estado de Guerrero, como lo dice el informe, hay multiplicidad de conflictos antagónicos, pero que se reproducen y surgen por falencias estructurales históricas que deben tener por fin una solución y que deben ponerle un alto a todos estos sistemas de desigualdad social y de discriminación, que a lo que llevan, sin lugar a dudas, es a que, como lo menciona el informe de Tlachinola, se aumente la violencia de género, se genere la violencia frente a la promoción y defensa de derechos humanos, que resulta una labor titánica dentro del Estado y dentro del Estado de Guerrero en particular. Hemos visto cómo no solo hay ataques contra las mujeres y la violencia de género se ha incrementado en un 200% según el informe, sino que también se han callado voces de la radio, prensa y televisión de esta zona, llevando a una pérdida notoria también en la divulgación de estos hechos que no pueden quedar sin castigo. Creemos que entonces este informe de Tlachinola, querido Abel, nos muestra una realidad multifactorial que debería ser un ejercicio de compromiso de los gobiernos estatales y del gobierno nacional en términos a ver las causas que multifactorialmente están afectando realmente el estado de Guerrero. La inoperancia de todas las entidades oficiales, la ineptitud desde el punto de vista de solucionar los temas de seguridad pública, los temas de seguridad social, los temas de aproximación en el manejo de una cosmovisión diversa como son las etnias, la posibilidad de entender que se debe respetar al otro en toda su integridad, genera sin lugar a dudas un factor preponderante de la multiplicación de la violencia y de la ineficacia que se ha visto a través del análisis transversal de este informe en muchos de los casos que ya mencionaremos por nombre propio. No hay duda que aquí se muestra un factor sociológico preponderante y fundamental que tiene mucha importancia, y es la descomposición social y la pérdida de cohesión social de esas sociedades que han sido atravesadas por laceraciones tales como el narcotráfico y que han generado también un compromiso particular de poderes y de poderes fácticos que llevan a acabar con la existencia y la vida en cada uno de estos municipios. La falta de oportunidades de trabajo, salud y vida digna, lo que muestra el informe es que permite seguir acabando con la población de un país y la población de un estado como el estado de Guerrero. Pero sin lugar a dudas, un estado que ha estado comprometido con la mayor violencia y con una gran diferenciación entre el derecho y el acceso. Desde ese punto de vista también es importante ver cómo la justicia, que pongo yo con un interrogante y que se basa precisamente en el tema particular de la justicia en cada uno de los casos de pérdida de tierras, de desaparición forzada, de violencia de género, que están analizadas a todo lo largo del informe y que permiten recordar, como lo decía también Mario Benedetti en el caso de Ayotzinapa, que los desaparecidos estarán en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, han dejado de existir sobre la particularidad de la personalidad jurídica muchísimas de estas personas que día a día vienen incrementándose en el tema de desaparición forzada en este estado. Desde el caso en particular de Ayotzinapa, es claro que los desaparecidos y los 43 desaparecidos que estudia el informe no solamente nos hacen pensar en esa situación particular de la familia, de las madres, de los padres, de los hermanos, sino también en la situación de la sociedad que ve desaparecer a sus integrantes día a día.
Creo que estas cifras que se reflejan aquí, que conocemos también dentro de la investigación del caso Ayotzinapa, significa ver cómo desde el año 2011 en particular ha venido incrementándose en cifras descomunales la desaparición forzada y los levantes en el tema del estado de Guerrero. La justicia no funciona, la justicia no actúa, la justicia no interviene ni para la desaparición, ni para la violencia de género, ni para las muertes de los periodistas, ni de los comunicadores sociales, ni para las amenazas inclusive a los mismos gobernantes que de una u otra manera también han sido asesinados en Guerrero durante el último periodo. Creemos entonces que el informe que presenta Tlachinola refleja la realidad de una zona, de un país, de un estado y de una historia que está cimentada bajo elementos particulares de abandono y violencia y sobre todo con un compromiso social que repunta en particular frente a la población indígena que tiende en todos nuestros países a ser desaparecida y que tiende en todos nuestros países, como sucede en México con las comunidades y en particular con los análisis que hace el informe de Tlachinola, a que estas personas pierdan su tierra, su existencia, su identidad, su arraigo y sobre esos supuestos inclusive su vida. Desde ese punto de vista veamos que en el estado de Guerrero entonces, al multiplicar esta multiplicidad de conflictos, la justicia es inerme, la justicia no ha actuado, la justicia está cooptada en algunos sectores, ha sido parte entre otras de actuaciones ilícitas dentro de procesos e investigaciones, que también lleva a la reflexión y a la reflexión de que todas estas investigaciones son necesarias para descubrir realmente qué es lo que está sucediendo dentro de una sociedad y sobre todo dentro de un Estado que debe prestar ayuda, brindar acompañamiento y generar justicia, que de una u otra manera ha sido Tlachinola la que ha podido acompañar en muchos de estos casos a multitudes de personas que no ven en el Estado su posibilidad de cumplir estos espacios, sino que es Tlachinola quien le apoya y quien le da la mano en esta verificación de la violación de derechos humanos. Fíjense cómo el monitoreo de Tlachinola logra identificar más de 200 muertes, en particular frente al estado de Guerrero durante los años 2015 y 2020, en donde determina también cuáles son los estados de mayor violencia y de mayor incidencia, cómo los levantes, que también son objeto importante de análisis, pues tienen que ser objeto de verificación y sobre todo de seguimiento, cómo las mujeres en particular, en este caso de la estadística, resultan altamente comprometidas en su seguridad y cómo también las mujeres nahuas y las mujeres afromexicanas terminan siendo objeto de esta violencia sobre la base incesante de estos estratos de poder y controles de territorio que de una u otra manera generan toda la necesidad de establecer cómo la justicia no ha sido capaz de investigar estos fenómenos que de una u otra manera están transversalizados en el informe de Tlachinola. Incluso se menciona algo que sigue siendo algo impensable que sucedió en el caso, en algunos casos en particular de investigación en México, y es que sin más investigación las escenas de crímenes de mujeres simplemente se califican como suicidio sin realizar ni siquiera la aplicación de los protocolos y las normas que ya están vigentes en México sobre feminicidio y sobre investigación de violencia de género. Creemos desde ese punto de vista que también el informe de Tlachinola hace una advertencia que resalta, entre otras, el fenómeno de corrupción al interior de las instituciones, que es importante ponerle atención a los grandes problemas que enfrentan las víctimas de violencia y que de una u otra manera las califica el informe de Tlachinola como esos vicios de corrupción que están enquistados al interior de las instituciones de procuración de justicia y que impiden realmente no solo impartir justicia, sino acceder a la justicia y obtener desde ese punto de vista una satisfacción y una reparación, como lo exigen las normas que ya están desde hace mucho tiempo inmersas en México. Y desde ese punto de vista, creo que para cumplir con el tiempo voy a terminar con algo que me llama mucho la atención y que es un fenómeno generalizado en términos del control territorial y del control y del poder
que se quiere ejercer por medio de la violencia en todos nuestros países. Y es entender también que la forma más fácil de impedir que se alce la voz frente a estos fenómenos es la criminalización de la víctima, es la criminalización de la persona que menciona lo que sucedió, que pone a los responsables en el centro, que de una u otra manera sitúa a las personas que llevaron a la violencia enquistada en esta estructura criminal de Estado en muchas ocasiones, a ser criminalizadas, a ser vejadas, a ser detenidas, a ser perseguidas, a ser identificadas como enemigas, comillas, del régimen. Creo que el informe de Tlachinola en este 27º aniversario pues nos permite sin lugar a dudas ver cómo la función de las organizaciones de derechos humanos es más importante hoy que nunca en nuestros países y sobre todo en México, y cómo de una u otra manera el llegar a estas poblaciones siembra lo que iniciábamos al recorrido de esta demostración, y es el umbral de esperanza. Ese umbral de esperanza que todavía nuestras comunidades, sin lugar a dudas, están tratando de obtener de alguna manera de la institucionalidad, y que lamentablemente no se obtiene de la institucionalidad, sino de organizaciones que se convocan en la mayoría de casos a generar este umbral de esperanza en un proceso de acompañamiento que requieren las víctimas, un acompañamiento no solo en el tema del brazo abierto, de la puerta abierta y de la escucha permanente, sino también de llevar ante la justicia, insistir ante la justicia y seguir pidiéndole a la justicia que cumpla un papel preponderante que tiene en nuestras sociedades, y es generar realmente la erradicación de la violencia, de la injusticia, del etiquetamiento y sobre todo de la desigualdad que tanto acompaña a nuestros países. Creo, Abel, en cabeza tuya, que la lectura del informe para mí no solamente significa mirar las dinámicas de acompañamiento que ha hecho Tlachinola, sino que ha puesto el dedo en la llaga frente a unas investigaciones serias, documentadas, históricas y sobre todo de hechos y hitos contundentes de población vulnerable que está en medio de este poder, que no llega nunca a acceder a una institucionalidad plena y que debe ser objeto de análisis y de reconocimiento para que todos estos factores que están allí analizados de manera particular puedan ser objeto de investigación, inclusive en debates de política criminal de México, para tratar de llevar por un rumbo diferente las instituciones, no solo de justicia, sino de derechos humanos. Así que puedo felicitarte con la convicción de que el haber leído esas 425 páginas del informe número 27 permite también ver una realidad social que ya no acepta que se siga tapando la realidad existente. Y sobre todo, para finalizar, la gran discusión y problemática que hay con el crimen organizado, que efectivamente no solo está tomando el poder, el gobierno y la definición sobre la base de la cantidad de grupos que se están citando en el informe, sino que además siguen siendo históricamente los que controlan, manejan el poder, deciden quién vive y quién muere, y sobre esos supuestos son una necesidad importante en el centro de la política criminal del Estado para erradicar y para lograr quitar las causas que llevan a este flagelo en este estado de Guerrero. Creo que termino aquí, cumpliendo el tiempo, Abelito, y no queriendo pasarme de él. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ángela. Muy amable por sus comentarios, sobre todo por esa mirada tan profunda de los graves problemas que vivimos en México y en Guerrero de manera concreta, la situación de las víctimas en una condición extrema de inseguridad, de violencia, de indefensión, y ante todo el clima del poder fáctico impuesto por grupos de la delincuencia organizada, la justicia colapsada, la justicia del Estado en un colapso total,
que en verdad es un mal augurio para los inicios de este gobierno aquí en Guerrero, que pues está por nombrar al nuevo fiscal o la nueva fiscal y que tiene muchos desafíos, como ya los describió en esta condensada síntesis de lo que es la problemática que enfrentamos. Muy amable, Ángela. En verdad, para nosotros son puntos claves para continuar interpretando lo que vivimos diariamente en este contexto tan adverso. Muy amable. Bueno, pues vamos a escuchar los comentarios también de Guillermo Fernández Maldonado Castro. Él es el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Le agradecemos, sé que tiene una agenda muy apretada también. Muy amable, Guillermo, y pues con gusto te escuchamos. Muchas gracias, Abel. Un saludo a las personas que me acompañan y a todos los que siguen el movimiento. Efectivamente, son fechas complicadas. Vengo de una audiencia con la Comisión Interamericana precisamente sobre el mecanismo extraordinario de identificación forense. Pero primero, por supuesto, agradecer la invitación a la Oficina de México y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para acompañarlos. Bueno, el informe que nos convoca hoy realmente es una pieza notable, porque entre otras cosas inicia honrando a estas personas valientes, a quienes me hubiera gustado tener el privilegio de conocer, por su trayectoria en favor de la justicia y la verdad, ¿no? Saúl, Lupita, Pepe, Consuelo, Bernardo. El ejercicio de la memoria y evocación ante su partida nos adelanta ya la mirada con la que se concibe el informe, ¿no? El dar voz, el poner rostro a las personas, reconocer sus historias de vida, asumir el compromiso ante su partida física respecto de las causas que enarbolaron en vida. El informe nos ofrece también una expresión artística de la fotografía que mitiga parcialmente la crudeza de lo que se narra, pero que nos transmite aquello que la palabra no logra. Nos comparte cómo el propio informe, ¿no? Tlachi, como cariñosamente se le llama, enfrenta la pandemia, como nos tocó a todo el planeta, pero que lo enfrenta no cerrando sus puertas, sino adaptándose a las nuevas circunstancias para sostener un servicio insustituible para las personas que acuden a sus oficinas, que buscan la asesoría, la orientación, incluso un consuelo, ¿no? Personas además que por su condición de vulnerabilidad no podían pausar sus vidas, ¿no? Porque de su trabajo cotidiano dependía el sustento mínimo para continuar. La información que se va desagregando muestran que quienes acuden son personas de escasos recursos, en buena medida indígenas, del mundo rural, dedicados a la agricultura, con empleos precarios, escolaridad baja. Personas que en buena parte son mujeres, que se sobreponen a una situación de vulnerabilidad en la que se le ha colocado gracias a su fortaleza, a su decisión de salir adelante, de resistir, de no doblegarse. Y el informe también adopta un enfoque tridimensional, ¿no? El de los derechos humanos, pero también el del género y el intercultural. Y esto tiene una riqueza particular porque permite analizar los temas desde tres ángulos y por lo tanto comprender en su complejidad los fenómenos del Estado de Guerrero. La violencia de género, la desaparición de personas, disputas comunitarias, la defensa de la tierra y de los recursos naturales, como ha sido mencionado, las deficiencias del sistema de justicia, la corrupción, la colusión que existe en la criminalidad y autoridades, la pandemia, la impunidad de la criminalidad, el proceso electoral del 2021, hubieron trastocamientos por episodios de violencia, los impactos que tiene la industria minera, el desplazamiento forzado
interno, el reclutamiento de niños, los matrimonios forzados de niñas, la herencia y vigencia de los cacicazgos, por citar alguno de los fenómenos analizados. Y el informe ofrece también un análisis estructural, una radiografía de los problemas más graves, todos ellos cruzados por esta violencia tan extendida, extrema, incesante. Pero también nos proporciona una mirada desde las víctimas en casos concretos, casos que han estremecido no solamente al estado de Guerrero, sino a todo el país. Su voz está reflejada, de tal suerte que la profundidad analítica transita al valor de lo testimonial, nos acerca a aquellas personas que han padecido la violencia de género, la discriminación, la desaparición de un ser querido, el despojo, la arbitrariedad, el atropello, el abandono y otras múltiples formas de violencia que vienen de las autoridades, de la delincuencia y de entidades empresariales. Yendo a algunos apartados específicos, por supuesto, mencionar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Este capítulo ratifica cómo el caso ha cambiado el país, al estado de Guerrero, a las organizaciones acompañantes y a las familias de las víctimas, a 7 años de ocurridos los hechos. La valentía y la dignidad de todas las personas que luchan por el derecho a saber la verdad de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 es ya un importante legado para el movimiento de derechos humanos en el país. El recuento y los testimonios del informe sobre el caso Ayotzinapa dan cuenta de que aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia que, aún con la voluntad y valentía de funcionarios e incluso oficinas gubernamentales completas, pues les queda mucho en deber. La importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustancial y relevante para la investigación. En este sentido, desde la oficina replicamos los siguientes mensajes que se desprenden en el informe, al ser especialmente relevantes para romper los pactos de impunidad y silencio que por muchos años han impedido a las familias conocer el paradero de sus hijos. El primero, las instituciones de procuración de justicia, especialmente la Fiscalía General de la República, debe garantizar que todo su personal de oficinas, más allá de la Fiscalía Especial, estén al servicio de la justicia y la verdad de este caso. 2, que las autoridades utilicen todas las herramientas del sistema jurídico mexicano para identificar y erradicar la complicidad entre actores no estatales y estatales que obstaculizan el avance del caso. 3, la Secretaría de Defensa Nacional debe contribuir, al igual que las demás entidades del Estado, mediante el acceso libre a toda la información relevante, conforme a la ley. Las omisiones o negligencias que dificulten o impiden el acceso a la información deben ser investigadas y sancionadas. El informe logra plasmar una importante parte de la lucha de las familias, de lo que han debido enfrentar en estos 7 años de búsqueda de justicia y de verdad. En otro capítulo, el informe rescata la historia de Vicente Iván Suástegui Muñoz, defensor de derechos humanos, la narración de su defensa del territorio y los derechos de las comunidades frente al objetivo de construir la presa de La Parota. Esto refleja la difícil realidad de las personas defensoras de los derechos humanos en Guerrero, como en otros estados. El informe no solo recoge las violaciones de derechos humanos que ha sufrido Vicente, sino también su familia, particularmente su padre, Pedro Suástegui, y su hermano, Marco Antonio. Revela cómo se truncó su proyecto de vida en Estados Unidos y la necesidad de regresar a México para continuar con la defensa de los derechos humanos. Su desplazamiento forzado a Acapulco, su vida como taxista. Se trata de un relato que se va entremezclando con sucesivas violaciones a los derechos humanos, la criminalización, la detención, hasta la desaparición. La libertad de expresión es la piedra angular de la sociedad democrática. Quienes defienden los derechos humanos deben gozar de dicha libertad, de su derecho a la reunión pacífica, de la posibilidad de solicitar
y transmitir información, y de poder hacerlo en un entorno seguro. Las personas defensoras de derechos humanos son quienes evidencian las injusticias, las prácticas ilegales, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos. Papel absolutamente fundamental para que otras personas puedan precisamente ejercer todos sus derechos humanos sin discriminación y en un entorno seguro. El informe que hoy se presenta da vivo testimonio de la lucha de Vicente por los derechos humanos, pero también denuncia las violaciones de derechos humanos, especialmente la detención arbitraria y su desaparición, así como las deficiencias en el trabajo de la Fiscalía y la total incapacidad para dar con su paradero. La obligación de proteger el derecho a la vida exige que los estados adopten medidas especiales para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, cuya vida corre riesgo por amenazas ciertas o pautas preexistentes de violencia, precisamente como las personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, siguen en situación de vulnerabilidad hoy. Por su trabajo son víctimas de agresiones, intimidaciones, criminalización, estigmatización, asesinatos y desapariciones. Todo esto exacerbado por una falta de rendición de cuentas y una extendida impunidad. El caso de Vicente refleja esta dura realidad. Y su desaparición nos da la perspectiva de la grave violencia de actores estatales y no estatales, que actúan contra quienes defienden los derechos humanos. Pero también da pauta sobre las vicisitudes en torno a la búsqueda de las personas desaparecidas en México. Tras aprobarse la ley contra la desaparición forzada y por particulares en México en 2017, había una real expectativa de que las autoridades encargadas de la investigación y la búsqueda enfrentaran de manera distinta sus retos. No obstante, el caso de Vicente muestra la ausencia de una implementación en el estado de Guerrero de los protocolos de investigación y búsqueda, de registro, de política pública y de medidas de no repetición. El informe detalla con habilidad etnográfica la manera en que las jornadas de búsqueda se han realizado tras la desaparición de Vicente el 5 de agosto del 2021. Nos sumerge en un contexto de inseguridad en territorios donde el Estado pareciera no tener el control e incluso vehículos oficiales parecieran no pudieran transitar. La presencia de grupos armados que ejercen un control en el territorio y que además mostraban claramente su incomodidad frente a las acciones de búsqueda iniciadas días después de su desaparición. El principio rector número 14 para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas señala que la búsqueda debe desarrollarse en condiciones seguras, lo cual incluye no solo una coordinación interinstitucional de las autoridades, sino también la obligación de dotar de medidas de protección a las víctimas, para que puedan seguir realizando su búsqueda en espacios de participación efectiva. De acuerdo al informe, este principio ha estado bastante lejos de cumplirse. Y permítanme citar el informe tal cual al referir el camino de la búsqueda que ha tenido que pasar. Y dice, tiene que pasar por el calor, el suelo seco, charcos de agua, los arbustos, las espinas, los vidrios, las aguas negras, toneladas de basura, casas abandonadas en medio de los arbustos, caminos derrumbados, vehículos abandonados, ruidos de detonaciones de armas, entre otros avatares. Se trata de un claro contraste entre lo que llaman el Acapulco turístico y el Acapulco rural, sin servicios básicos, pero con base del desarrollo turístico. Si bien 2 personas han sido detenidas y se espera el cumplimiento de al menos 4 órdenes de aprehensión, no se sabe aún el destino de Vicente. La descripción gráfica en el informe permite visualizar esa escena de lo que es una playa paradisíaca con la evidencia de la realidad de un estado, con la foto de Vicente en una lona, mostrando cómo el turismo y la violencia son 2 caras de una misma moneda en el estado de Guerrero. Como dice Marco Antonio, hermano de Vicente, la idea es sacar a Vicente de las tinieblas para traerlo a la luz en medio de las olas de sangre, en la que se sobrevive. El impulso que los familiares, con el apoyo del centro, de Tlachi, ha sido
fundamental para que la búsqueda de Vicente se concrete y se haya llevado hasta lugares de muy difícil acceso, al tiempo que colocaba nuevas perspectivas en los desafíos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el país. Otro capítulo relevante del informe se refiere a la violencia que se ejerce en contra de mujeres y niñas en la región de la montaña. Se trata de una radiografía de esta geografía y características de feminicidios ocurridos en últimos años, de aquellos que son documentados por medios y organizaciones, pero que desafortunadamente no son la totalidad. Tlachinola registró 100 muertes violentas de mujeres y niñas entre 2004 y octubre de 2021, lo que resalta el importante incremento de violencia contra mujeres y adolescentes. El informe presenta numerosos casos que caracterizan las múltiples violencias que se sufren de manera cotidiana en la montaña de Guerrero. La violencia que se ejerce y se justifica en tradiciones o usos y costumbres, los feminicidios crecientes contra mujeres, niñas y adolescentes, las construcciones de hipótesis sobre presuntos suicidios que esconden la violencia machista y perpetúan la impunidad, las víctimas indirectas, incluyendo niños, niñas, testigos de los crímenes, que se enfrentan a la discriminación, a la indolencia, a ser revictimizadas por las autoridades encargadas de procurar justicia. La propia ONU Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano algunos de los casos que ha litigado Tlachi, en donde hemos podido confirmar la absoluta falta de diligencia con perspectiva de derechos humanos y de género en las investigaciones. También el informe alude a las consecuencias sociales por la presencia y acción del crimen organizado en la zona. El contexto de terror y de inseguridad, junto con la producción y consumo de sustancias y la creciente ocupación de los hombres en las comunidades en actividades ilícitas, vienen generando la descomposición social que redunda en aquellas poblaciones en una situación de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, en las mujeres y las niñas. A los casos de feminicidio y muertes violentas de mujeres se suma el incremento de casos de violencia sexual, también de violencia obstétrica, donde subyace una violencia institucional que no permite dar pasos firmes para combatir la discriminación y la impunidad. Un elemento esencial sobre los casos que se presenta es su labor de acompañamiento psicosocial a las víctimas. Ha sido muy importante para quienes trabajamos en derechos humanos incorporar esta perspectiva adicional a los procesos jurídicos. Aspecto poco conocido. Procurar recuperar las vidas de las víctimas indirectas en su proyecto de vida, pero también en lo comunitario, es fundamental como parte de las medidas reparatorias. Pero no pueden esperar hasta que la sentencia las mandate. Por lo tanto, el acompañamiento psicosocial es un pilar necesario en todos los casos. Y permítanme retomar un párrafo del informe que considero resume esta problemática. Todas las muertes violentas son inaceptables, más aún cuando se trata de homicidios dolosos que se perpetraron contra mujeres por razones de género. No debieron ocurrir, porque la mayoría podían haberse evitado. Cuando frente a actos de violencia previa a su muerte, las mujeres pidieron ayuda y no hubo respuesta. Cuando su situación no fue notificada a los servicios de procuración de justicia y por tanto no se dictaron medidas cautelares u órdenes de protección para protegerlas de sus agresores. Cuando decidieron acudir a denunciar la violencia a esos mismos servicios luego de ser abusadas física o sexualmente y las autoridades no les brindaron protección. Cuando las autoridades no actuaron con la diligencia debida y perdieron la oportunidad de rescatarlas de los agresores y las revictimizaron actuando con prejuicios y estereotipos de género. El informe también hace referencia a la lucha inagotable de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú por la justicia. Los agravios en su contra llevaron, después de un largo y no sencillo camino, a una sentencia contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010, que determinó que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de sus familiares,
a la protección de la dignidad y la vida privada y al debido proceso y garantías judiciales en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el tribunal denominó la violencia institucional castrense. La sentencia determina 16 medidas reparatorias, tanto individuales como comunitarias, y a 11 años de su emisión, si bien se han cumplido algunas, resulta necesario insistir en la implementación y seguimiento de toda la medida dictada por la sentencia. Es así que se puede garantizar la reparación integral con miras a la no repetición. En este 2021 se materializó el Centro Comunitario Uwacumá, Inés Fernández Ortega, Casa de los Saberes, diseñado y acompañado por la mujer de MEFA, con la intención de que sea un lugar para el libre intercambio de ideas, para el acceso a la justicia y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres en un contexto que se vuelve lamentablemente cada vez más violento y hostil contra ellas. Desde nuestra oficina reconocemos el acompañamiento incansable de Tachinola en esta construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia para las mujeres y las niñas de la montaña de Guerrero. Finalmente, también el informe aborda la situación de la población jornalera agrícola, donde se muestran las causas y consecuencias de una cadena de violaciones a los derechos humanos que se han agravado durante la pandemia. Como causas quisiera resaltar la falta de respeto y protección a la libre determinación y desarrollo de los pueblos indígenas en sus tierras y territorios, la imposición de obras y acciones externas que les afectan, y el retraso histórico y discriminatorio en la garantía progresiva de los derechos sociales de estas comunidades, incluyendo el derecho a acceder a un trabajo en condiciones dignas y con seguridad social. Como se describe en el informe, estas condiciones han provocado la migración de muchas familias de la montaña de Guerrero a otras partes de México y al extranjero, buscando su subsistencia, sufriendo riesgos y agresiones cada día más patentes en su camino, así como los impactos diferenciados. Por ejemplo, para las mujeres que realizan trabajos de cuidado. Solo para terminar en esquemas de explotación y desatención todavía más grande que sus necesidades básicas, como vivienda, agua, servicio de atención en salud, que adquirieron mucho mayor urgencia durante la pandemia. La ausencia de medidas sanitarias básicas provocaron múltiples contagios y pérdidas de vidas entre la población jornalera agrícola y sus familias, cuya labor ha sido crucial para asegurar la alimentación de miles de personas, muchas de las cuales podían continuar sus labores desde casa, pero nunca sin alimentos. Ante esta realidad, nuestra oficina se une al llamado a que las autoridades den prioridad a los derechos sociales de la población jornalera agrícola, con acciones afirmativas para las mujeres jornaleras, a la par de atender las causas estructurales de su migración y que existan las condiciones adecuadas de desarrollo en sus propias tierras y territorios. Es esencial que las autoridades fortalezcan los mecanismos de acceso a sistemas de salud y seguridad social de las personas jornaleras y que se incremente y se asegure las inspecciones laborales en los campos de trabajo y en este sentido llamar a rendir cuentas al sector privado. Corresponde también hacer un firme llamado al sector empresarial vinculado con la cadena de producción agrícola a que garantice, verifique que se lleven a cabo adecuados procesos de reclutamiento y garantizar también que todas las condiciones dignas, laborales, de salud, de vivienda, sean vigentes para todas las personas jornaleras, conforme establece la ley. Bueno, no quiero tomar más de su tiempo, finalizar felicitando a Abel, a todo su equipo, por el excelente trabajo realizado a lo largo de este complejo año y por este informe que sintetiza, que proyecta de manera ejemplar la difícil situación de los derechos humanos en la montaña de Guerrero. Y adelanto mi excusa de tener que retirarme. Al parecer estoy dentro de la categoría de persona de tercera edad que tiene que recibir la tercera dosis de vacuna y me han dado la cita para ahora, pero no quería faltar a esta presentación que consideramos de la mayor importancia. Y muchísimas gracias por la atención. Guillermo, te abrazamos desde acá de Tlapa.
sobre todo por ese mensaje tan profundo que nos has transmitido. En verdad, a la oficina de la ONU en México ha sido una luz en esta penumbra, en esta oscuridad de la violencia y sobre todo de los abusos contra las víctimas. Han sido un baluarte para todos nosotros. Su palabra de ustedes es en verdad una palabra que da esperanza, un mensaje que muestra el resplandor de lo que es ese espectro de la vida, de los derechos humanos en una sociedad. Lo que hemos mostrado acá es un acercamiento, un pálido reflejo de una realidad más compleja que tú la has descrito con mucha precisión, sobre todo con esa visión aguda de lo que es leer un texto desde los derechos humanos. Muy amable, Guillermo, y qué bueno que llega a la tercera dosis y sí hay que estar en verdad cuidando la salud y preservando sobre todo que pues el contagio no se vaya a multiplicar. Pues te agradecemos mucho, sabemos que se queda Alan también en esta representación y muy amable, y nuevamente te reitero nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahora tenemos también la presentación, los comentarios del gran amigo Luis Hernández Navarro, un hermano que ha estado caminando acá en la región, le ha dado seguimiento a muchos casos. A veces nos admira saber cómo tiene esa capacidad de investigación para conocer a detalle muchas situaciones tan diversas y adversas que se viven en Guerrero. Un acucioso periodista que tiene una mirada desde las víctimas, desde la gente que trabaja, que lucha, que pelea, que da su vida para que haya justicia en México. En verdad, Luis, siempre ha sido un gusto escucharte, compartir tus reflexiones, leerte semanalmente tu columna, que siempre es una columna que muestra el perfil de un periodista muy comprometido con la gente que trabaja y que lucha aquí en nuestro país. Te agradecemos mucho porque pues igual que Ángela y Guillermo son estas luces que van iluminando nuestro universo aquí en la montaña y que son esas luces como los sabios y sabias de la montaña, ¿no? Que ayudan a ver el camino y a nunca perder la fuerza ni la esperanza. Luis, muchas gracias, esperamos tu comentario. Pues muchísimas gracias a ti, Abel, por la honrosa invitación para acompañarnos en la presentación de este informe, el número 28 años ya de trabajar picando piedra ahí en la montaña. Y pues me honra mucho además estar en la presentación con Guillermo, con Ángela, que han hecho un diagnóstico, un resumen y un análisis del informe que dejan muy pocos espacios para comentar, ¿no? Exhaustivos, brillantes, ordenados. Entonces yo tendré que platicar desde otro flanco, ¿no? Para no repetir lo que ellos tan brillantemente dijeron. En la década de los 40, Acapulco fue la joya de la corona turística de México. Era el centro donde el alemanismo estaba construyendo su emporio turístico, donde los grandes empresarios como Tuyet construían
sus mansiones, y también el lugar en el que las y los artistas de Hollywood llegaban a descansar, ¿no? Esa era la magia que tenía el puerto, y lo que una parte de México y una parte del mundo conocía sobre Guerrero, ¿no? Esa joya reluciente, esa bahía esplendorosa, ¿no? A la que llegaba Johnny Weissmuller. Se hacían películas como Tarzán creo que se llamaba Las Sirenas en español, a donde venía Errol Flynn, a donde vinieron John y Jacqueline Kennedy en su luna de miel, ¿no? ¿Qué más esplendor podía haber que todos esos personajes y tuvieran a Acapulco como su punta de referencia? Comparemos esta imagen de Acapulco Guerrero de aquellos años con el Acapulco Guerrero que se filtra en el informe de Tlachinoyan, tanto en la ciudad, con su inseguridad, con la violencia, con las extorsiones, con la forma en la que ustedes nos muestran, nos disecan cómo el cártel de los Beltrán Leiva ha implosionado y ha dado lugar a cárteles de los nombres más inverosímiles, ¿no? Hablan ustedes de 40 en el caso de Guerrero, pero también enumeran los cárteles que operan hoy en Acapulco. Por no hablar de la parte del Acapulco rural, al que se refieren alrededor de la trágica e indignante desaparición forzada de Vicente Suástegui, y de las labores de búsqueda. La descripción que hacen de ese territorio del Acapulco rural, explotado por las graveras, lleno de basura, de lodo, con casas de seguridad, donde de paso se muestra con toda claridad el proceso de descomposición al que ha llegado la UPOEG, aquello que nació tan esperanzadoramente ahí en Ayutla, haciendo justicia y enfrentando al crimen organizado al nivel en el que ha sido capturado por los intereses los malosos en la región, al punto de convertirse en parte de la triada a la que se están enfrentando los compañeros de la Parrota. Insisto yo, comparemos esos Acapulcos, ¿no? De aquellos años luminosos con los Acapulcos que nos retrata el informe de Tlachinoyan. Y eso nos lleva a cómo ese Acapulco que estaba en las películas, pues también nos fue narrado en su momento por obras de literatura notables, como las de Salvador Garibay, ¿no? Su gran crónica de Acapulco, o las de José Agustín, ¿no? Sus dos libros, Se está haciendo tarde, el final de la laguna, y luego el de Ciudades desiertas. Nos muestran un Acapulco que era el Acapulco de la onda, el que todavía convocaba a los jóvenes a irse a reventar, a divertirse, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo de repente ese Acapulco pasó a ser ni más ni menos que el Acapulco de Carlos Montemayor y La Guerra en el Paraíso, ¿no? Guerrero comenzó a estar en el mapa, ya no por sus atractivos turísticos, ya no por sus certámenes artísticos, sino porque pues, se convirtió prácticamente todo el estado de Guerrero en el epicentro de la guerra sucia, en la que ahora pues tanta responsabilidad tienes tú, Abel. Ahora sí que te sacaste la rifa del tigre para
esclarecer con esa Comisión de la Verdad y con el resto de los compañeros esa tragedia, ¿no? Esa cicatriz abierta que se vive en el estado de Guerrero y de la que el estado de Guerrero fue tal cual, no exagero si digo que el epicentro. Y lo que vemos en el informe de Tlachinoyan son los ecos todavía de ese epicentro, como esa herida que no fue cicatrizada adecuadamente a tiempo, como ese proceso que no se esclareció, en donde no hubo verdad, en donde sigue sin haber justicia, pues sigue provocando lo que ha provocado. De tal manera que, no exagero si digo que la moderna literatura, la que nos cuenta el estado de Guerrero, como nos los contó en su momento José Agustín o como nos lo contó Salvador Garibay, pues es el informe de Tlachinoyan. Y lo digo así en toda la extensión de la palabra, porque es un informe lleno de dolor, lleno de tragedia, pero al mismo tiempo lleno de poesía y de belleza en el relato. Los retratos de los personajes que van apareciendo a lo largo de todo el informe, desde los migrantes que fallecen trágicamente en Estados Unidos por culpa del COVID, las mujeres migrantes que sufren la explotación salvaje en los campos agrícolas o cruzando la frontera, en las que no alcanzan a llegar y a las que le avisan de sus familiares que encontraron su cuerpo con esa identificación. La misma biografía que ustedes reconstruyen de Vicente y de sus avatares, desde cómo su carrera en Estados Unidos se interrumpe y tiene que regresar a apoyar a su papá, a su hermano, a su comunidad en la lucha en contra de la presa. Los retratos de las niñas, las mujeres violentadas en el estado de Guerrero, tienen una extraordinaria fuerza literaria, ¿no? ¿Quién dice que un informe tiene que ser frío? ¿Quién dice que un informe de derechos humanos tiene que ser mecánico? ¿Quién dice que tiene que estar redactado en una jerga inaccesible para el común de los mortales? El informe de Tlachinoyan nos muestra que hay una extraordinaria pluma detrás que hace de ese informe pues realmente una especie, no quiero exagerar, como de Guerra y la Paz, una extraordinaria bitácora, ¿no? Y además su relato está construido, diría yo, como están elaborados los grandes murales de los muralistas mexicanos del siglo XX, de Rivera, de Siqueiros, de Juan O'Gorman, ¿no? Recordemos por un momento el mural de Juan O'Gorman, que está en Castillo Chapultepec, sobre la independencia, en donde con un dibujo y una paleta extraordinaria, pues nos cuenta las distintas etapas de la guerra de independencia, nos presenta los personajes más relevantes, las ideas que están en la época, los sistemas productivos, las principales batallas militares, desde lo que son los antecedentes del levantamiento de 1810 hasta su consumación en 1821. Todo eso está en ese mural, ¿no? Bueno, eso es lo que está en este informe, ¿no? Personajes, tramas productivas, situación política, análisis. O sea, al leer el informe completo, uno
termina teniendo una visión de conjunto, no solamente de un año trágico y de los actores de ese año trágico y de la situación de los derechos humanos en la montaña y en Guerrero, sino que termina teniendo una visión de conjunto del periodo de la lucha social, de la lucha política, de la defensa de derechos humanos que se vive y que se condensó en el año de 2021, pero que es mucho más amplio y que se proyecta también mucho más allá. Yo creo que esto es una de las grandes cualidades de este informe. Es simultáneamente una crónica periodística, un tratado de ciencia política, de análisis sociológico, por supuesto de antropología. La pluma del antropólogo Abel Barrera se ve ahí con unas explicaciones extraordinarias de cómo se combinan las ceremonias religiosas con el advenimiento de la epidemia, ¿no? El significado de la muerte de los caracterizados. No, ahí hay una erudición concentrada, de verdad que uno no ve en los libros de antropología como tal, ¿no? Porque además está aplicada a explicarnos esa situación concreta, ¿no? De ese momento concreto. Y resulta iluminador, ¿no? En el mundo de las tinieblas resulta absolutamente iluminador. Cómo de repente la comunidad se siente absolutamente desprotegida porque los encargados de enfrentar ritualmente el mundo de los muertos, pues desaparecen, ¿no? Desaparecen por la enfermedad. Entonces la comunidad queda desprotegida y tal cual, pues llegó la epidemia y acabó barriendo con la comunidad más allá de esas creencias. Entonces, de verdad es que todos esos relatos son un regalo a la aridez con la que vemos cómo se expresan las noticias de cada día o de cómo se ha contado el mundo de las epidemias o el mundo del mismo mundo del narcotráfico. Ahí hay una riqueza narrativa y una sabiduría antropológica, no sé si sea el nombre más adecuado que utilizar, que aterriza de una manera impresionante. Lo que aparece también, me parece con toda claridad en este libro, es la ausencia de un gran proyecto gubernamental hacia el estado de Guerrero, ¿no? Guerrero ahí está. O sea, si en el 94, para bien o para mal, el Tratado de Libre Comercio promovió este proceso de desarrollo de maquiladoras en la frontera, con todos los costos que eso tuvo, pero provocó ese boom. Si los gobiernos panistas apostaron a hacer del Bajío la capital, o un emporio de la producción de ensamble automotriz y de la industria aeroespacial, y generaron una burbuja de desarrollo a tal punto de que en la ciudad de León hay un consulado chino, ¿no? Si el mundo de la 4T hoy apuesta a que con este corredor intermodal en el transísmico que va a convertir a la zona en un moderno canal de Panamá en la región y el Tren Maya, quiere hacer del sureste, digamos, un polo de desarrollo de servicios comerciales, etcétera, etcétera. Han dicho que es la nueva frontera, el nuevo muro, ¿no? Bueno, lo que aparece en todo este informe es, ¿y cuál es el proyecto del gobierno federal hacia Guerrero? Porque no está en ningún lado ese proyecto, ¿no? Ahí sí aparece una y otra vez, para bien, la presencia en las fotos, en el relato del subsecretario de Gobernación, cuidando cuestiones de derechos humanos, de desaparecidos, el asunto de Ayotzinapa, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es ese gran proyecto hacia Guerrero? Bueno, el informe muestra que ese gran proyecto no existe.
ni siquiera como un proyecto de justicia, de llevar justicia a ese estado. Por seguir con estas imágenes de literatura, murales, quiero pasar ahora a las series de televisión, ¿verdad? Hemos visto cómo han florecido en las nuevas aplicaciones una gran cantidad de series que dan cuenta de el mundo del narcotráfico en México. Extensísimas, nos cuentan la historia del cártel de Sinaloa, del Chapo, de las peleas con Tamaulipas, con el Golfo, con los Zetas. Y el gran ausente de este relato es Guerrero, ¿no? A pesar de que Guerrero es otra vez uno de los epicentros de la lucha del crimen organizado, ¿no? Por lo que significa como plaza, centro de producción, lugar de tráfico, por la violencia que ha generado alrededor, por la forma en la que la delincuencia organizada ha sido utilizada en servicios subrogados, en la guerra de contrainsurgencia, en contra de los líderes sociales, y ha provocado esta saga terrible de desaparecidos, asesinados, etcétera, etcétera. Guerrero no aparece en las series. Cuando lo que nos muestra el informe de Tlachinoyan es que hay una cantidad de historias que recuperar, que contar ahí para que haga sentido lo que está sucediendo, lo que nos llega a trozos en los periódicos y no acabamos de descifrar, son piezas sueltas de un rompecabezas. Bueno, esas piezas sueltas de rompecabezas en el informe de Tlachinoyan se llenan, ¿no? El rompecabezas está ahí. Quien quiere entender lo que está pasando hoy en Guerrero tiene que ir a ese informe, porque ahí están todas esas piezas que aparecen de manera parcial en otros lugares. El informe es un informe, yo he tenido el privilegio, gracias a las tareas de esclavitud que me asigna Abel, he tenido el privilegio de leer todos los informes, no estoy exagerando, desde el primero hasta el último, ¿no? Ahora sí que cientos y cientos de cuartillas. Bueno, este es un informe atravesado, con aroma de mujer, vamos a decirlo así, atravesado por la cuestión de género, como creo que ningún otro informe lo ha sido. Por supuesto, en todos los otros informes aparece la cuestión de la mujer, de la violencia o de la explotación, pero no he visto en ningún otro informe esta manera tan destacada, tan ordenada y tan amplia de abordar la cuestión de la violencia de género. Y es aquí en donde otra vez es de agradecerse esta mirada profunda, conocedora del antropólogo, que nos explica el asunto, la tragedia de los matrimonios de las niñas, no como resultado, como se quiere vender en los grandes medios de comunicación, del salvajismo innato de los indígenas, ¿no? y la barbarie de sus sistemas normativos, ¿no? Sino como resultado de lo contrario, como resultado del proceso de descomposición, ¿sí? de estos sistemas normativos, ¿no? En donde se va perdiendo el sentido de la alianza matrimonial comunitaria, se va monetarizando, se va individualizando, y esto abre la puerta a su perversión. O sea, estos matrimonios tal y como lo vemos y la violencia asociada a ellos son resultado de la degradación de esas prácticas jurídicas y matrimoniales, y no resultado de
la maldad intrínseca de las comunidades como se nos quiere vender. Entonces, esta explicación, ¿no?, resulta esclarecedora en este mar de prejuicios y con la que se ha querido enfrentar el problema. Pero sin hacer ninguna concesión y sin ninguna visión idílica de la comunidad, ¿sí? Porque sí, nos dicen, bueno, la comunidad está resistiendo, la comunidad es el sujeto que se está convirtiendo en la gran defensora de derechos humanos, pero también nos dicen, bueno, pero al interior de la comunidad es donde se reproducen estas prácticas machistas que legitiman la violencia contra las mujeres que han producido, y viene toda la documentación y el diagnóstico acabado de esa violencia. Eso es ir otra vez al análisis concreto de la situación concreta, a la riqueza y a la complejidad de la situación. Es lo que nos permite responder ante un fenómeno sin prejuicios, quitándonos las anteojeras que flotan en la prensa de todos los días. Entonces, esto es algo que se agradece muchísimo. Como se agradece muchísimo también esta insistencia, digo insistencia porque ya lo ha venido abordando Tlachinoyan a lo largo de muchos informes de la condición y de la situación de los jornaleros agrícolas, en este caso específicamente de las jornaleras agrícolas. Sabemos, vemos con claridad por el informe de Tlachinoyan, ¿no?, que en muchas cosas nuestro país no dista mucho del país que John Kenneth Turner describió en el México bárbaro, ¿no?, en tiempos del Porfiriato, pasado ya casi 100 años, prácticamente 100 años, y ese tipo de prácticas en las fincas agrícolas se mantienen. Sabemos también con toda claridad, gracias al informe Tlachinoyan, que detrás de ese gran boom agroexportador que se presume a bombo y platillo, México es hoy una potencia agrícola, tenemos que importar la comida que nos comemos, ¿no?, los alimentos que cada día comemos, no los podemos producir, pero exportamos hortalizas, berries, aguacates, tequila, etcétera, etcétera, y tenemos nuestra balanza agropecuaria. Pero hoy sabemos que esos alimentos son alimentos producidos con sangre, ¿no? Lo que está detrás de ese éxito agropecuario es una explotación salvaje, y nos los describe con un enorme dramatismo el informe de Tlachinoyan. Una explotación que viene desde el momento en el que tienen que partir los y las jornaleras de sus comunidades, hasta las fincas agrícolas en las que deben de elaborar, y hay un testimonio que parece, yo insisto, sacado de el libro de Kenneth Turner, ¿no?, vigilados por hombres armados, ¿no? Hombre, digo, ¿en dónde estamos? Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos entonces de la situación de los jornaleros y las jornaleras? De un concepto que luego se nos olvida, que es el concepto de explotación. Ellos son víctimas de la explotación más salvaje, más bárbara. Jornadas de 14 horas diarias, trabajar 7 días a la semana sin descanso, vivir en cuarterías inmundas, sin acceso a agua potable, comer lo que pueden comer, sufrir el rocío de los plaguicidas, todo eso viene desde el principio. Tlachinoyan ha tratado desde hace muchos años de humanizar ese proceso, de contabilizar quién va, quién viene, de saber dónde está, de ver sus condiciones, de documentar la explotación cuando existen, pero en el informe aparece muy claramente dos hechos salvajes, que es
la total omisión de la Secretaría del Trabajo ante la explotación que se vive en estas fincas. Y digo la Secretaría de Trabajo de hoy y la Secretaría de Trabajo de sexenios pasados, pero no podemos olvidar que estos 3 años esa explotación salvaje sigue, como sigue lo que tendría que ser el instrumento de esos trabajadores para defenderse, que es el de contar con sindicatos democráticos que negocien sus condiciones de trabajo en otras condiciones. Hemos visto visos de organización en San Quintín en el año de 2015 con la explosión de la lucha de los jornaleros, pero vemos cómo pues, la Chinoyan trabaja en lo que puede trabajar, que es en ayudar a estos jornaleros que salen, a que tengan un lugar donde estar, a que haya condiciones de higiene, de salud, de protección. Ha creado una especie de mutualidad, una especie de club de apoyo al mundo de los jornaleros, ¿no? Pero perdón, esto tendría que ser una función del Estado. Ahí la Chinoyan lo está sustituyendo porque está ese hueco a lo que el Estado tendría que estar haciendo. Entonces esos testimonios son dramáticos, realmente son dramáticos, parecen sacados, vuelvo a insistir, de una historia del porfiriato. No me voy a extender más, no quito más tiempo, pero cada uno de los capítulos de este informe está lleno de esta pasión, de este compromiso, de ese amor, porque en cada línea de lo que se escribe hay un enorme amor hacia las comunidades, hacia las víctimas, hacia los indígenas, hacia los desaparecidos, ¿no? Hay una comprensión enorme. En muchas ocasiones vemos en el mundo de los derechos humanos, como todo el mundo de las ONGs, un cierto paternalismo. Aquí no existe eso. Aquí lo que hay es una empatía natural, un compromiso que nace del corazón y que se resume, me parece muy claramente, en su título de este informe. Tu nombre que nunca olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy amable por tus comentarios. No cabe duda que hay esa empatía en esa manera de percibir el informe, que no solamente es la presentación de casos con un lenguaje pues jurídico, que es la base de esta defensa, sino de poderlo arropar con expresiones que muestran los rostros concretos de las personas, de las comunidades, de los colectivos que luchan, de las madres, padres de los 43 y de todos los que han escrito este informe. Precisamente este informe está escrito con las voces, con las historias, con el caminar, con las luchas de esta gente que ahí se ve reflejada, con los nombres que nunca olvidan de sus hijos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente sí se requiere pues poder estar atentos, poder estar con esa mirada profunda, de poder ver no solamente el rostro pues adolorido de los padres y madres o hermanos y hermanas, sino también ver esa alma afectada por la desaparición. También poder ver esa rabia que contenida, porque cuántos no quisieran actuar violentamente ante la inacción de las instituciones, pero han sido ejemplares en su resistencia, en su organización, en su lucha,
en su forma de establecer el diálogo con las autoridades. Y yo creo que hay la necesidad de colocar con un lenguaje accesible, pero también un lenguaje que pueda mover emociones, porque pues la lucha de los derechos humanos es con emoción, con pasión, con fuerza, con el corazón, ¿no? O sea, es esa gama de sentimientos, de palabras, de expresiones, y que uno va encontrando en la gente. Y yo creo que en ese sentido, pues la gente nos ha enseñado a poder, en sus voces, en sus relatos orales, a poderlos traducir en relatos escritos. Pero es la voz de la gente, es el sentido de la gente, son las palabras de la gente. Obviamente que hay que, pues, tratar de entonces ser un receptáculo no frío, sino un receptáculo cálido, abierto, con el corazón, las puertas y los brazos abiertos, y eso ha sido Tlachi. Y en verdad, pues te agradezco, Luis, por ayudarnos también a redescubrir ese potencial. En verdad, no lo tenemos como muy claro, la necesidad de contar esas historias desde ese espíritu, esa alma guerrerense, ¿no? Hay un temperamento, hay un carácter, hay un estilo en cada cultura, en cada región, en cada comunidad, en cada colectivo, que le da una marca especial en el sentido de su identidad, en el sentido de su lucha. Y yo creo que hay que, en ese ámbito, pues es muy importante poderla plasmar. Nos hace falta mucho porque en verdad, pues nos definimos como defensores y defensoras, y a veces el tema de cómo escribir estas emociones, a veces no alcanzamos a atinar a las mejores formas de expresión, pero qué bueno que nos ayudas a mostrar esta otra dimensión. Te agradecemos mucho, Luis, por tu mirada antropológica, periodística, de activista y también de un compañero en las luchas de los pueblos indígenas y campesinos. Pues bueno, ha sido muy gratificante escuchar las reflexiones de la doctora Ángela, obviamente de Guillermo, pues que en verdad, pues sí nos han mostrado el informe, en verdad. Qué bueno que nos han ayudado a explicarlo y decirles a todos y a todas quienes nos escuchan que el informe pues es que está aquí y que con mucho gusto se los vamos a compartir a todos y a todas aquí en la oficina de Tlapa, en la oficina de Ayutla, en Chilpancingo. Vamos a hacerlos llegar. Igualmente a Luis, por ahí les vamos a hacer llegar en las oficinas del periódico de La Jornada. También vamos a hacer llegar allá a la oficina de la ONU, si es que es posible. Sabemos que llegan muchos compañeros y compañeras de organizaciones, sobrevivientes, víctimas, en fin, lo haremos, lo compartiremos. Y bueno, pues ahí a la compañera Ángela, cuando venga acá a México, pues se lo compartiremos. Y bueno, a todos y a todas está a disposición, está ya en la página, lo pueden consultar, ¿no? Ahí pueden bajarlo, pueden revisarlo. Pues hay fotografías, hay testimonios, en fin, tratamos de hacer algo para que nos ayuden a difundir la situación de los derechos humanos. Pues pasaremos a la sesión de preguntas, si es que hubiera de algunos compañeros o compañeras de medios o de amigos activistas. Si hay algo, para no demorarnos más, sabemos que vamos un poquito ahí atrasados en el tiempo, pero bueno, son saludos, ¿no?
Saludos de Claudia, de allá de Diana, de Mauricio, en fin, vemos que pues a todos y a todas que nos escribieron, la verdad les agradecemos mucho, Claudia Rangel, Jacotzin, en fin, Fabiola, Fava Mancilla, pero bueno, son felicitaciones, pues claro que las recibimos con mucho agrado, Atsiri, en fin, por ahí gente de compañeros de prensa. Bueno, pues les agradecemos. Cualquier información adicional, haremos llegar un boletín de prensa a los medios, a los compañeros y compañeras. El informe igualmente. También hemos grabado las intervenciones para poderlas subir a nuestra página, a nuestras redes, para que pues puedan ustedes consultar los comentarios de nuestros amigos y amigas, Luis, Guillermo y Ángela. Pues bueno, no me restaría más que agradecerles, decirles que en verdad este informe, como ya lo comenté, pues sí, pues es el reflejo de la vida de los hombres y mujeres que luchan en nuestro estado. Pues nos vamos a despedir y agradecemos bastante nuevamente a la doctora Ángela Buitrago. Muy amable, Ángela, muchas gracias. Al doctor también Guillermo, le agradecemos bastante a través de Alan García, muchas gracias. Les reiteramos nuestro aprecio. Y igualmente al amigo Luis Hernández, que siempre estamos en contacto, en constante comunicación. Pues nos despedimos y pues les abrazamos, les queremos y en verdad entregamos este informe como muestra del compromiso que tenemos con las familias, los sobrevivientes, los colectivos y todos los compañeros y compañeras que apoyan a Tlachi. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya cortamos. A ver. Adelante. Bueno, Luis, Ángela y Alan, pues muchas gracias. Me dicen que no, bueno, que no hubo preguntas, comentarios, sino más bien saludos y felicitaciones. Estamos muy contentos por su acompañamiento. Pues disculpen, probablemente tengan otras actividades que realizar. Nos prolongamos muchos minutos, pero pues les agradezco bastante a nombre de todo Tlachi por su participación y por sus comentarios que fueron, la verdad, muy gratificantes, muy propios en términos de la mirada que cada quien tiene y que nos van a ayudar a complementar todo este trabajo. Abel, Pues, gracias a ti, gracias a Tlachi y sobre todo gracias por seguir dándonos el ejemplo de seguir trabajando en esto, ¿no? Creo que no solamente la frase que tienen ahí de cuando la justicia habite entre los Nasabi, Mefa, Naunas, afromexicanos, mestizos y nómadas, sino mientras la justicia habite en nuestros países tendremos esperanza. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un abrazo desde la distancia. Gracias, Ángela, muy amable. Me dicen aquí los compañeros que sacar una foto, aunque sea virtual. Ya ven que ahora hasta en esto tenemos que tener fotos virtuales. Pues sería un gran gusto poder tener la foto de ustedes en este día memorable. Voy a hacer una captura. Va a ser una captura. Todos vean a su cámara, por favor. Todas. Pero ¿por flagrancia o por qué? Voy a capturar, sí. Una, dos y tres. Va otra. Una, dos y tres.
3. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Un placer Gracias. estar con Un ustedes. fuerte abrazo y felicitaciones, Abel, y a todo el equipo de Trasinolan por el formidable trabajo y bueno, pues muy buen cierre de año, feliz Navidad, ¿no? Y nos Ok. estamos encontrando en el futuro. Un fuerte abrazo también a Luis y a Ángela. Un abrazo, Alan. Que estén muy bien. Gracias, Alan. Muy Chao. bien, Cuídate. Luis. Bueno, hasta luego, Luis. Hasta Ángela, luego. Alan. Cuídense, hasta Un luego, Luis. abrazo. Un abrazo gigante. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego. Felices fiestas. Igualmente.